La palabra del Señor dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él le dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Padre, te pedimos, Señor, que podamos hablar y enseñar tu palabra. Nada, Señor, nos es más grato que poder predicar y enseñar. Queremos orar, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda guiar nuestra enseñanza y para que pueda tocar los corazones vacíos y a todos aquellos que tal vez, Señor, tenemos esa condición humana de fallar, de fracasar, de ceder a la tentación. Te pedimos que nos hables, que nos ministres. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Muy bien. Vamos a hablar de la muerte del yo. La muerte del yo. La palabra griega ego nos recuerda que así como se escribe en el Nuevo Testamento, también en el español nos recuerda el gran fracaso del hombre y de la mujer. El yo es el ego. El yo es la búsqueda por el egoísmo de vernos a nosotros mismos. Por el ego, grandes hombres han fracasado. Mujeres han llevado su vida no solamente al fracaso, sino que también ha habido personas que después de luchar con su ego han fracasado. Parecería que la guerra con el demonio se desarrolla en el campo de las ciencias ocultas, de la brujería o de cosas de gente que constantemente ve demonios por todas partes. Pero la lucha más grande que tenemos con el demonio la tenemos a través del ego, del yo, del vernos a nosotros mismos y de poder pensar que somos lo más grande y maravilloso que hay en todo el mundo y en toda la tierra. Parece que no, pero es una tentación con la que la gran mayoría de gente, incluyéndome a mí, no puede bregar, no podemos pelear con eso, porque constantemente estamos fuera del campo donde se debe de luchar. Y es que el campo donde se lucha en contra del ego y el yo es la oración. La oración nos lleva a una dependencia total y absoluta de Dios. La oración nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos, pero también nos ayuda a ver y escuchar a Dios. Aquella persona que tiene una comunión íntima con el Señor está preparada, no solamente para superarse, sino que también para no dejarse vencer en la lucha del ego. Así pues, en el Evangelio de Marcos encontramos 3 ocasiones en las cuales Jesús oró, dejando de lado las acciones de gracias y dejando de lado aquellos momentos donde Jesús solamente levantó sus ojos al cielo, agradeció. Hay 3 momentos claves en la vida de Jesús donde Él se comprometió con la oración sincera. Esta semana hemos estado motivando la oración.
en los cultos de miércoles, el viernes, hoy en la mañana y hoy en la tarde. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿qué tanto espacio le estamos dando a Dios para que nos hable? ¿Qué tanto espacio estamos dándole a Dios para que ministre nuestras vidas? Pues quiero que note lo siguiente. Jesús pasó todo un día luchando con enfermos y endemoniados. El bregar cada día con las cosas, los problemas, las circunstancias, nos absorbe nuestra fuerza espiritual. ¿Por qué tenemos que orar? Porque en la familia hay dificultades, situaciones que no se pueden resolver sin la oración. Porque allá afuera hay cantidad de problemas con el dinero, con situaciones que no podemos resolver. Note lo siguiente. El Evangelio de Marcos nos enseña que después de una tarde de bregar con enfermos y de pelear con demonios, Jesucristo tuvo la acción más grande y más prominente que debemos de tener los cristianos. Y es que Jesús fue a solas a orar. El mundo te va a demandar una vida espiritual. Tus hijos te demandan una vida espiritual. Tú no sabes quién te está buscando o qué problema vas a encontrar. Y puede ser que te encontres con una dificultad tan grande, pero como no estuviste preparado para poder orar previamente, la vida te encuentra no solamente con la reserva espiritual. Qué triste es andar un carro en la reserva. No hay nada peor que encontrarse con una persona que no puede ponerle combustible al vehículo, porque de repente pasa una situación y te encuentras en una crisis en la cual no tienes combustible para desplazarte. Esta semana le contaba yo a los hermanos de la mañana que estaba a punto de poder irme por la panorámica. Venía de San Salvador y yo dije, no quiero el tráfico de todo el bulevar. Y tengo por costumbre pasar a la última gasolinera. Diga conmigo, la última gasolinera. Dígalo bien, la última gasolinera. Del lado derecho de la calle. Pero está la 1, está la gasolinera 1, que usted la encuentra despuesito de Navarra y toda la cosa. Pero está la Texaco, la 1, pero yo no pasé a la 1. Yo dije, allá está la última gasolinera. Y yo que llego a la bifurcación de Santo Tomás a enfrentar la subida de la panorámica, yo dije, voy bien, con buena hora. Pero ¿qué sucede? Cuando llegué, el vigilante me dice, no hay gasolina porque no hay luz. Me dijo. Vaya, dije yo. 3 decisiones. Una, regresar. Otra, ir más adelante hasta Olocuilta, echar gasolina. Y la tercera es creerle a Dios por fe que la panorámica me la voy a echar y voy a llegar al otro lado, a San Ramón, porque Dios me defiende, Dios está conmigo, y como yo soy pastor y como soy un siervo de Dios, Él va a hacer que el zumo de la gasolina me alcance. Pues hermanos, tomé la decisión más sabia. Regresé de nuevo a San Marcos a echar gasolina, porque no andaba bien espiritualmente. Entonces no quería arriesgarme a que el Señor me dejara allá varado en medio de la calle y no llegar, ¿verdad? Pues eso es lo que nos pasa en la vida espiritual. La vida de muchos de nosotros son solamente zumos de gasolina. No hay nada de oración, no hay nada de búsqueda de Dios, no hay una intimidad que nos llame a estar con Dios sinceramente. Y por eso es que los problemas de la vida nos encuentran desapercibidos y nos encuentran sin los recursos espirituales, emocionales, espirituales, intelectuales, y nos agarran de frente y los problemas nos absorben la vida. ¿Cuántas personas aquí están viviendo su vida de afuera hacia adentro? Quiere decir que tienen que andar aguantando todas las dificultades, los problemas, las personas problemáticas que nos quitan la vida, que nos absorben, y usted no tiene preparación porque usted no tiene tiempo con Dios. Usted no ha construido una vida espiritual. La vida con Dios se construye, diga conmigo, se construye. Requiere que usted se aparte, busque un lugar, tomar tiempo de su vida, apartarse a un espacio donde usted pueda estar en silencio, en soledad, y en ese lugar dejar que Dios le hable a usted. Si tan siquiera pudiéramos hacerlo todos los días, fuéramos gente victoriosa. Yo no le digo exitosa, victoriosa, porque ante las dificultades de la vida
podríamos vencer las dificultades. Dice la palabra de Dios en Marcos 1:32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados. ¿Cuánta gente enferma anda en la calle? ¿Con cuánta gente enferma usted se tiene que enfrentar en el día? Que le absorbe su vida, que le absorbe su comunión con Dios, que le absorbe las situaciones. ¿Y sabe cuál es el problema? Jesús nos enseña cuál es la clave. Fue, sanó, peleó con los endemoniados, sacándolo de ellos, los demonios. Pero es bien interesante, porque el verso 35 dice que a pesar que estaba cansado, a pesar que él pudo haberse quedado postrado en la cama o durmiendo, él no lo hizo. Porque para orar hay que vencer tres cosas: el ego, el cansancio y hay que vencer el tiempo. Hay que sacarle tiempo al tiempo. Hay que sacarle tiempo a tiempo. Hay que buscar la oración. El ego es lo primero, porque el orgullo no nos deja orar y se descubre con cansancio. Después de vencer el ego hay que vencer el tiempo al tiempo, porque nunca tenemos tiempo. Pero también hay que vencer el cansancio. Hay que ser capaces de orar. Hay que estar en la comunión con Dios, porque si no estamos vacíos, sin Dios. Dice lo que el versículo 35 nos explica, que Jesús dejó el cansancio, dejó el ego y dejó todo. Porque lo primero que hacía Jesús entre la noche y la mañana es ir a la luz de su Padre Celestial. Y en la luz de su Padre Celestial usted se recupera, usted se renueva, usted renueva sus fuerzas, usted recibe sabiduría, usted recibe dirección, usted recibe orientación, usted recibe los recursos para llevar todo lo necesario para enfrentar el día a día. Pero la gente no quiere orar. La gente no sabe qué es orar. La gente quiere vivir en la carne. Vea lo que dice el 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió. Qué interesante. En la hora que todos duermen, en la hora que todo mundo descansa, Jesús oraba. Jesús oraba a su Padre. Venció el ego, venció el cansancio y venció el tiempo al tiempo. Entre la noche y la mañana está la luz de Dios, que ilumina cada día y nos busca para que nosotros vayamos a la calle con todo lo que necesitamos y lo más esencial que todos nosotros buscamos, que es la presencia del Dios eterno con nosotros. ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no lo buscas? Es curioso una cosa. Si usted nota conmigo, en Marcos capítulo 1, versos 12 y 13, la Biblia nos dice que el Espíritu impulsó al desierto a Jesús. Vea lo que dice, Marcos 1, 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. A diferencia de los demás evangelios, en el evangelio de Marcos, Satanás no abandona a Jesús. Diga conmigo, Satanás no abandona a Jesús. En el evangelio de Mateo dice que lo molestó por los 40 días y se le presentó al final. En Lucas dice que constantemente lo molestaba, pero en Marcos la puerta se queda abierta. Es decir, lo sigue hostigando hasta el final del ministerio. En el evangelio de Marcos, cada vez que Jesús se aparta a orar, entendemos que de alguna manera la tentación está también presente. Cada vez que Jesús se aparta a orar, lo que está haciendo es apartándose Jesús a orar, pero también a orar para poder vencer las fuerzas del mal. Yo sé que aquí hay personas que quieren vencer las fuerzas del mal, pero quiero decirle algo. ¿Qué es a lo primero que Satanás le habla a nuestras vidas? ¿Cree usted que Satanás se le va a presentar con los cachos, con la cola, así como la Edad Media lo describió, lo dibujó? No. Lo que Satanás quiere es hablarle a la carne. El primer lugar donde Satanás habla es la carne.
La carne. La carne. ¿Por qué? Porque la carne es la expresión externa de lo que es el interior del hombre. Y usted me preguntará, pastor, ¿cómo es que le habla la carne? Le voy a explicar. Jesús había tenido sus primeras victorias y el enemigo lo asediaba. La búsqueda de Satanás es que Jesús se haga famoso, que sea grande, que lo conozca todo el mundo, que todo el mundo le aplauda. ¿Sabe por qué? No hay nada más grande que el diablo le gusta. No hay nada más excelente para Satanás que hablarle a las personas diciéndole lo que quieren escuchar. Usted es un gran predicador. Usted está bonita, usted la hace, mamadita. No se preocupe, ya va a encontrar otro marido. Eso es lo que vos querés oír. Y no te has visto en un espejo. En el espejo de Dios. Porque usted se ve de una manera, pero no le pregunta a Dios cómo la mira. Porque Dios no mira el exterior, sino que ve nuestro interior. Si en esta tarde te pusieras ante la presencia del Señor y con sus ojos escrutadores de fuego viera lo que tienes por dentro, ¿qué descubriría el Señor? ¿Qué hallaría dentro de ti? La oración sirve para vernos como somos verdaderamente. La oración sirve para que no le ande creyendo al diablo lo que usted quiere escuchar. Hay gente que pide consejo y yo no sé para qué piden consejo si no van a hacer lo que uno les aconseja. Porque lo que quieren oír es: no se preocupe, usted está bien con Dios. Claro, hay un montón de personas que les encanta andar adobándole el deseo, las concupiscencias a los otros. Y no son honestos. Porque si fueran honestos les dijeran: mira, la estás regándome, no dejes tus hijos tirados, no dejes a tu esposa, no dejes a tu esposo. No. El diablo le gusta alimentar la carne. Peleate con mira, anda hablando mal de vos, no te toman en cuenta. Es que el diablo es chancho, como dice el papá de la Betty la Fea. Pero ese es el problema de muchos. Queremos oír algo, queremos escuchar, pero no queremos oír lo que Dios nos dice. Y usted se cree las mentiras que le da. ¿Qué hizo Jesús? Oraba. Mire el verso número 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Pedro salió a buscar a Jesús porque no lo vio. Claro, vuelvo a repetir. Él estaba en la soledad, estaba orando Jesús. Porque cada vez que está en la soledad, Jesús se enfrenta a depender del Padre, pero también la tentación del enemigo de querer engrandecerlo, de querer hacerle algo, de querer hacerle creer alguna cosa. Mira el 37. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. ¿Qué le está diciendo? Mira, allá estás haciendo milagros. La gente te necesita, Jesús. Lo que quería Pedro es que se pusiera a tener un ministerio como el de Cash Luna, el apóstol Maldonado, y que comenzara a tener un ministerio totalmente de milagros. Pero Jesús no se deja llevar por las palabras de los hombres. Por eso oramos, para no escuchar voces equivocadas, para no oír a la gente que pretende manipularnos. Mucha gente que te quiere manipular es tu propio esposo, tu propia esposa. Te manipulan, te juegan. ¿Cómo vas a estar preparado cuando te presenta un hijo y te dice mamá tal cosa y juega con tu mente? Es que tú tienes que ser una mujer de oración. Usted tiene que ser un hombre de oración. Pedro se le acercó y le dijo: te buscan allá. Mira, tenés miles de personas esperándote.
Pero Jesús no es un payaso. Jesús es Dios. Y Él no busca la popularidad. Él no busca el éxito humano. Lo que Dios busca, lo que Jesús busca es servir. No se deje engañar con las voces de los demonios. No se deje engañar con la voz del diablo que le dice: sos bonita, sos bonito. Está alimentándote tu ego. Él te tiene que hablar. Si vos no has hecho nada, ella te tiene que pedir perdón. El enemigo juega con nuestra carne. ¿Qué hizo Jesús ante la decisión de Pedro de decir: vámonos a hacer milagros? Mire lo que dice el 38. Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto a mí no me interesa. Yo no estoy aquí para que me alimenten mi carne. Yo estoy aquí para que me digan en lo que estoy fallando y saber qué camino debo de tomar. La oración me ayuda a verme como soy. La oración me ayuda a escuchar el consejo de Dios. La oración permite que el Dios todopoderoso y eterno vea hacia mí, hacia mi corazón, y guíe mi vida de tal manera que yo no puedo poner atención en las palabras de otras personas. Pueden tratar de enamorarme, pero yo estoy más enamorado de lo que Dios tiene para mí que lo que el diablo quiere para mí. Pero hay tres tipos de personas. Están los que luchan con sus demonios. Están los que hablan con los demonios. Y están aquellos que le barren la puerta al diablo. Hay gente que quiere jugarle al diablo. Con el diablo no se juega. Hay gente que lucha con sus demonios. Andan haciendo las grandes fechorías, viven una vida liberal, se acuestan con quien quieren, y ahí vienen a paliar lo que son con lo que la palabra. Estuvo duro la predicación, estuvo difícil la enseñanza, pero no quieren cambiar. Están luchando. Yo no digo que no, pero ¿cuál es el problema? Quieren amansar a los diablos que andan dentro, pero no quieren sacarlos de ahí. Amansar demonios es fácil. Hoy me toca mi ración espiritual de la semana. Un culto y medio que yo hago para agradar a Dios. Y con eso querés tener amansado el demonio que tenés adentro. Cuando vos sabés perfectamente que lo que te llama más la atención es el peligro de hacer las cosas encubiertamente y que nadie te mire. Es una emoción. Esconderse, ocultarse. Pero vea, esta fue la primera vez que Satanás trató de usar medios para que Jesús se sintiera como lo que era, como un Dios. Vea la segunda vez, Marcos capítulo 6, versículo 45. Marcos 6, 45, la segunda vez que Jesús ora y va a la oración a enfrentar la situación. Marcos 6, 45. Les pongo en contexto. Diga conmigo, la mitad del ministerio. Estaba a la mitad. Ya había hecho muchos milagros. Ya había hecho grandes prodigios. Ya había hecho grandes proezas. Pero es que el enemigo es astuto. Y acaba Jesús de darle de comer a 5,000 personas. Acaba Jesús de multiplicar 5 panes y 2 peces. Acaba de multiplicar una cantidad de alimento. El Evangelio de Juan en el capítulo 6 dice, no lo vaya a buscar,
que lo que quería la gente era hacerlo rey. Diga conmigo, hacerlo rey. Cuando el enemigo no te puede entrar por la carne, te entra por el yo. Te entra por aquella debilidad más grande que tú tienes. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te proyectas? Decirle a un niño, eres inteligente, mira, te admiro, sí que sos muy inteligente. Dijo, eso es muy bueno. Sí que el problema del enemigo es, como todos los que han leído aquí, no sé si han leído la Odisea, no sé si se acuerdan de la obra de Homero. La Odisea se escribió allá por los siglos VII antes de Cristo. Y la Odisea cuenta la historia de Ulises. Ulises venía de la guerra de Troya y tenía que embarcarse porque regresaba a Ítaca, a donde él gobernaba. Y se fue con sus marineros en la barca y tenían que pasar donde está el canto de las sirenas. Ya vieron ustedes quiénes son las sirenas. Tienen cara bonita, pero tienen cola de pescado. Así son las tentaciones. Se ven bonitas por fuera, pero usted no sabe la cola que tienen. Usted no sabe que se lo comen vivo y lo duermen con 3 cancioncitas y usted va para adentro, men. Y usted se amanece en una cama con aquella persona que usted dijo con la que no se iba a acostar nunca, y de repente usted está haciendo lo que usted siempre detestó. Usted dijo, yo nunca. Pero el problema de decir yo nunca es que quiere decir, esa es tu debilidad. Dice el Evangelio de Juan que lo quisieron hacer rey. Yo te hago una pregunta. Hay personas en este lugar. ¿Cómo te ves? ¿Qué crees que eres? ¿Qué crees que eres? Y esto es para aquellos que ya se creyeron las mentiras, aquellos que ya se tragaron la mentira, que no pudieron evitar el paso de la carne al corazón. Ya te llegó al corazón. Y en tu corazón tú te ves como el hombre más prominente. Las posesiones entraron a tu corazón, creíste que vos las hiciste, creíste que vos prosperaste, vos crees que sos la gran cosa, te crees que sos rey, te crees que sos reina de belleza, te crees que sos la gran cosa. Y ya te creíste tu propia mentira. Hay gente que vive creyéndose sus propios engaños. Él es mi amigo. No es tu amigo, es tu amante. Yo soy soltero. Sos divorciado 2 veces. Sos un gran mentiroso farsante. Y andás diciendo que sos soltero. No sos soltero. Simplemente nadie te quería porque tú en tu corazón eres un miserable. Pero tú no lo ves. Hoy en la mañana vino un hermano, estaba muy enfermo. Y el mismo jefe le dijo, mira fulano, le dijo, te veo bien demacrado, tu cara se ve mal. Pero él creyó que iba por otro lado la cosa, una broma. Cuando se bajó del pick-up se desmayó. No se había dado cuenta que andaba con dengue, de una cosa bien grave. Porque uno se ve en el espejo todos los días y cree las mentiras de las sirenas. Las mentiras de las sirenas son las que vos solo te das. Las mentiras de las sirenas son las terapias que vos solo, o sea, estas no son las que te dan afuera, te las das vos solo. Hay gente que se pone a hacer cuentas en el cuaderno, voy a hacer así, voy a sumar acá, voy a pagar allá. Pura mentira, estás acabado. Pregunto, ¿dónde comienza el deterioro? Pregunte conmigo, ¿dónde comienza el deterioro? Pero con ganas, hombre, porque están achicados. Yo no le estoy diciendo nada malo, le estoy enseñando. ¿Dónde comienza el deterioro? En el momento en que cerrás la puerta del lugar de oración y te apartás
5 horas sin orar, 10 horas sin orar, 20 horas sin orar, 2 días sin orar, 3 días sin orar. Y el hombre deja de ver que está desfigurado, porque usted por fuera puede verse bello o bella, pero por dentro solo Dios lo ve y ve sus miserias. Estás desfigurado. ¿No lo has notado que estás desfigurada y desfigurado interiormente? Dice la Odisea que Ulises pidió que lo amarraran al mástil. A los marineros los tapó sus oídos con cera. Y él dijo: amárrenme. Diga conmigo: amárrenme. Esa cosa que andas adentro, amarrala ya. Ulises superó con creces, porque era virtuoso Ulises. Los griegos medían la virtud por las victorias que tenían. Usted sabe si usted es virtuoso. Pregúntese cuántas veces en estos 3 meses dijo no. Pregúntese. ¿Quiere saber si es virtuoso? ¿Cuántas veces en estas últimas 6 semanas le dijiste no a tu novio? Esas son las victorias que a Dios le valen. Él pudo venir, agarrar y decir: aquí me hago rey. Pero Jesús no es así. Jesús fue el Padre. Y el Padre habló a su vida y le dijo: tenés camino que seguir. Mire lo que dice 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 46. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Qué increíble, mi Señor. La gente le decía: tú eres rey, te queremos hacer rey. No, váyanse de aquí. Atemos los demonios que tenemos interiormente a nuestras debilidades más grandes. Amarrémoslas, pero entreguémoslas al Espíritu Santo para saber que podemos vencer la tentación. El yo tiene que estar vencido. El yo de la gloria humana, el yo de querer que me aplaudan, que me admiren. No hables con el diablo. No dialogues con él, porque te puede decir algo muy lindo y enamorarte de lo que no eres. Jesús era rey, es rey y será rey. Pero ¿por qué no quiso que le hicieran rey? Porque sabía que la gente lo que quería era alguien que le diera de comer. Y él no es el rey que da de comer. No es el rey que manda a dejar bolsas de ayuda. No es el rey que sacia la necesidad humana. Él es el rey eterno que nos ha dado la salvación y la vida eterna. Y él nos dice en este día: deja de creer tus propias mentiras, tus propios engaños. Para terminar, Jesús oró por última vez en Marcos 14:32, al final de su ministerio. Diga conmigo: al final. Solo 3 veces oró Jesús en Marcos. Pero es curioso que esta es la parte más dura, más difícil, y quizás es la tentación más grande del ser humano. Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero,
sino lo que tú. Qué interesante. Jesús mismo, la copa que tenía que beber es la copa del dolor y el sufrimiento. Evitar lo que Jesús estaba pidiendo es otro camino. Decía, ¿habrá otro camino? ¿Habrá otro camino que seguir? ¿Usted cree que Jesús quería morir y estar apartado del Padre? Porque al día siguiente el Evangelio dice que cuando Él oró a Dios, le pedía ese salmo precioso que nos dice: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Se rompió la relación del Padre en el sentido que en Él, en Jesús, estaban los pecados del mundo. Pero es interesante que Él le dice: ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, Dios mío. Es la única vez que le dice Dios y no papá, porque la relación se tenía que romper. Teológicamente hablando, Jesús es Dios, pero lo que voy es que en Él fueron puestos todos los pecados del mundo. Él quería ver otro camino. ¿Habrá posibilidades de otro camino para mí? Y esta es la tentación más grande del ego, del yo. ¿Cuál es? Aquellas personas que ya han hecho cosas para Dios, que ya les sirvieron por largos años, pero cabe la tentación de querer hacer nuestra propia voluntad. Estar en la voluntad de Dios nos permite llegar al propósito divino. Cuando estamos en la voluntad de Dios, hacemos no lo que nosotros queremos, sino que hacemos la voluntad del Padre. El enemigo lo que más desea es apartarte de la voluntad de Dios, y él va a poner todo tipo de circunstancias para que tú comiences a escuchar al enemigo y que tú hagas lo que a ti te parece. La oración nos lleva a someternos a la voluntad de Dios y no a la voluntad nuestra, porque si hay algo que nos ha hecho sufrir es la voluntad nuestra, porque nosotros no sabemos cómo vivir la vida, pero Dios sí sabe. El enemigo trata de entrar por la carne. Si no entra por la carne, va a entrar por el corazón. Pero una vez que tiene dominada la carne y el corazón del hombre, lo tiene vencido. Lo tiene vencido. Y usted se vuelve aquel que barre la puerta del diablo, como Lucas dice, que hay uno que le saca a aquel hombre que ha sido liberado de demonios, pero dice que a los tiempos los demonios regresan y encuentran limpia, adornada, decorada la casa. ¿Quiénes son esos? Los que le limpian la entrada al diablo, los que le limpian y le adornan la casa al diablo. ¿Quiénes son esos? Los que siempre son vencidos por el mal. El diablo entra y sale cuando él quiere y te usa para lo que él quiere. Dios te tenía un esposo y ahora sos la amante. Dios te tenía un propósito y ahora sos un hombre o una mujer que no encuentra el destino, que no ve su camino, porque están los que pelean con los demonios, están los que hablan con el diablo y están los que le barren la casa. ¿Y quiénes son los que le barren la casa? Los esclavos del diablo. Y ese hombre hace con vos lo que él quiere. Y ese hombre hace con vos desprecios, marginaciones. Y esa mujer hace contigo lo que le ronca la gana.
Porque no te has dado cuenta que sos hijo de Dios y juguete del diablo. El ego, el yo nos da las satisfacciones temporales inmediatas, pero nos lleva a una vida de miseria. Aquellos que les gusta el dinero y no tienen aquel corazón de decir: yo sé que Dios me ha bendecido, yo le voy a honrar a Dios dándole una bendición a la obra, a la iglesia. No, ellos tienen sus negocios, tienen sus cosas, pero no piensan en Dios porque no tienen agradecimiento. Y caen en la tentación más terrible, que es hacer piedras en pan. La tentación más terrible es hacer piedras y convertir las piedras en pan. La primera que le puso a Jesús. ¿Y en qué consiste? Para hacer pan, usted necesita sembrar, cosechar, transportar, cocinar y comer. Diga conmigo: proceso. Todo en la vida tiene un proceso. Pero el diablo te va a decir: convertir las piedras en pan. No, hombre, vos no necesitas estar casada para tener relaciones con tu novio. No, hombre, no te preocupes. En 2 semanas puedes estar divorciado. Hacele, con solo que le saques el acuerdo a la señora, ya estuvo, te vas por mutuo consentimiento. Si es que hacer piedras, convertir las piedras en pan es fácil, pero lo que no te das cuenta es que después que te tragas el pan, la amargura viene a tu vida. Jesús tuvo que decidir entre hacer su voluntad o la voluntad de Dios. Y siempre el diablo quiso lo mismo, que él saliera de la voluntad del Padre. Pues yo le voy a decir una cosa: si me toca comer piedras, piedras voy a comer. Si me toca pasar el desierto voy a vivir, pero lo voy a hacer en la voluntad de Dios, no en mi propia voluntad. Porque soy un hombre de 45 años que ya se equivocó bastantes veces. Y les voy a decir esto: ese camino yo ya me lo puedo de ida y de venida, y no me gusta cuando estoy masticando el pan robado y comido en oculto, cuando me robo las bendiciones, cuando yo mismo creo que esto es lo para mí y creo que esto es lo mío y yo decido por mí mismo. Eso ya no. Yo ya quiero vivir la voluntad de Dios. Si Él me da, que me dé. Si Él no me da, yo lo soporto y lo aguanto. Cierro con esto. Preguntas: ¿qué áreas de tu vida son tus luchas más grandes? 2. ¿Qué debilidades son las que ataca más el enemigo en tu vida? 3. ¿Cuál es la voluntad que Dios te está pidiendo que decidas hoy en tu vida y tú no quieres? Y número 4. ¿Eres de los que luchan con sus demonios? ¿De los que hablan con el diablo? ¿O de los que le barren la casa al diablo? Preguntas profundas para que las respondas esta semana. Llévatelas en tu corazón, acláralas, óralas, pero sobre todo, tenga tiempo a solas con Dios, porque Dios quiere hablarle a su vida. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias por tu misericordia y tu bondad. En esta noche